¿Qué tal el tema de hoy? Glomerulonefritis. Pero primero tendríamos que saber qué es un glomérulo. ¿Ok? Un glomérulo, les voy a enseñar una imagen. Es esta región de una nefrona. ¿Ok? Recuerden que la nefrona es la unidad funcional. Bueno, yo se los dibujo, pero mejor se los enseño en una imagen. Es la unidad funcional del riñón. ¿Cómo funciona un riñón? Bueno, esto que yo dibujé acá, simulemos o pensemos que es esta región, ¿ok? Nada más que obviamente digamos que es esta así porque yo la dibujé así. Pero estas partes, estas cosas rojas, es la arteria aferente que viene de todo el cuerpo y recoge la sangre de todo el cuerpo para pasarla a esta región. ¿Qué es lo que pasa? Recuerden que la sangre está compuesta de sustancias formes o estructurales y líquido. El líquido por el que está hecho pues es plasma. El plasma nosotros sabemos que está hecho de 90% de agua, así como también 7% de proteínas y el resto va a estar de pues grasa o lípidos, glucosa, algunas vitaminas, nutrientes, ¿ok? De esto se compone la sangre. Entonces, todo esto que conforma el plasma, a la sangre, tiene que pasar al glomérulo, que es la zona receptora del riñón, que obviamente recoge la sangre y hace o permite que pase por todo el resto de la nefrona. Ok, les enseño la imagen de una nefrona. Ok, y esa región entonces les digo dónde pasa, y si ustedes lo logran ver en esta imagen, esto es el glomérulo, ¿va? Que es una cosita bien pequeña que es donde va a filtrar. Su función es esa, filtrar el plasma. ¿Qué es filtrar? Pues obviamente en sacar o desechar o incluso reabsorber todo lo que necesita. Reabsorber es que cuando pase por ahí tiene que pasar por toda la nefrona. Este es el túbulo contorneado proximal, que va a seguir su camino por el asa de Henle descendente y luego el asa de Henle ascendente. Túbulo contorneado distal, que termina su camino en el túbulo colector. Este es el túbulo colector, ¿ok? Entonces, la idea de que pase por todas estas zonas, cada una de ellas tiene ciertas funciones. Algunas absorben, algunas reabsorben electrolitos, principalmente algunas vitaminas, los productos de la sangre que hayan pasado por todo eso. Lo que no lo necesita, entonces lo va a mandar por el túbulo colector, y de ahí a las áreas cribosas. En esta imagen está bastante claro. Déjenme le subo el brillo a la pantalla. Ya, es todo. Ok, entonces en esta imagen, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí existe otra vez el glomérulo, todo lo que es túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y el túbulo colector, ¿ok? Cada uno de estos probablemente como estructuras, como pelitos, digámoslo así, que ven ustedes acá, es una nefrona. Y tienen entonces aquí el túbulo colector, va a llegar a una área que se llama área cribosa de las pirámides de Malpighi. Entonces, todos estos van a llegar a las pirámides de Malpighi, que son estas, y después esas pirámides van a desembocar en los cálices menores del riñón, que son estas estructuras. Estos cálices menores se van a empezar a unir. Este dibujo no está muy bonito, pero me refiero a que no está muy claro, pero los cálices menores se unen en unos cálices mayores. Este está un poquito más claro.
Entonces, estas cosas que ven ustedes acá son las pirámides de Malpighi y se unen a estos tubitos que son los cálices menores. ¿Va? Estos cálices menores se van a unir y se van a formar los cálices mayores. Aquí, por ejemplo, vemos 1, 2, 3, 4, 5 cálices mayores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, si es que conté bien. 13, sí. Entonces, 13 cálices menores. Anatómicamente son de 8 a 12, pero bueno. Entonces, el punto es que, si ustedes se acuerdan, el túbulo colector les dije que iba a sacar lo que no necesitaba. Prácticamente todos los productos de desecho del riñón van a salir por la orina. ¿Va? Entonces llegan a las pirámides de Malpighi, pasan por el cáliz menor, después pasan por el cáliz mayor, luego se van hacia la pelvis renal y de la pelvis renal bajan por el uréter. Ya ustedes saben perfectamente que después del uréter pues va la vejiga y después de la vejiga va la uretra y el meato urinario y así es como sale. ¿Va? Lo que me interesaba que supieran era qué es un glomérulo, para qué sirve, que ya les expliqué ese punto, y sobre todo el hecho de por qué se va a enfermar o por qué se va a inflamar. Ok, entonces como definición, el término glomerulonefritis se emplea para designar las enfermedades que afectan a la estructura y función del glomérulo. ¿Ok? Aunque pues después del daño al glomérulo puede verse incluso afectadas otras estructuras de la nefrona, pero aquí específicamente hablemos del glomérulo. ¿Ok? La causa, la etiología, va a depender si son primarias o si son secundarias. Acuérdense que cuando hablamos de todo lo primario significa que el origen o el problema va a ser específicamente en esa región, y secundaria es que el problema existe en otro lado, tienen alguna otra enfermedad y entonces afecta a esta zona. Les escribo y les explico un poco más a detalle esta clasificación. Tenemos entonces primarias, que es cuando la afectación renal no es la consecuencia de otra enfermedad. Y las manifestaciones clínicas está restringida al riñón. Las secundarias, cuando la afectación está en el seno de una enfermedad sistémica, hay una enfermedad sistémica de cualquier otro, obviamente sistémica hace referencia al sistema, ¿no? O sea, general, pues, pero específicamente pues puede ser cualquier otra región que tuviera un daño. Por ejemplo, lupus, diabetes, etcétera. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la etiología, la causa, por ejemplo, en primarias, si ya sabemos que el daño está directamente en la región, bueno, entonces la base realmente de esta enfermedad es inmunológica. ¿Ok? En la mayoría de estas se desconoce el antígeno o causa en realidad de esta enfermedad. Obviamente, si hablamos de la inmunológica, quiere decir que el sistema inmune es quien está sufriendo una afección y está lesionando al glomérulo. En algunos casos incluso hay una actividad inflamatoria que puede dañar o puede ocasionar el daño. También pudiera existir algunos microorganismos infecciosos.
Estos, como nosotros ya lo hemos visto y platicado, los microorganismos infecciosos lo que hacen es activar al sistema inmune en respuesta. Y lo que sucede, o por qué dañaría el glomérulo, porque esa respuesta inmune, a pesar de que se activó adecuadamente, puede ser que su avance o digamos que su actividad se vuelve anormal. Y ya por último, factores genéticos. ¿Ok? Existen algunas patologías genéticas que te dan nefropatía glomerular. Ok. Epidemiología. Existe otra clasificación según su histología, según el daño que se encuentre en el tejido. Tenemos, por ejemplo, una glomerulonefritis mesangial, que corresponde a la activación de inmunoglobulina tipo A, y de todas las glomerulonefritis ocupa el 14%. Hay una que se llama membranosa, que ocupa el 10%, y la segmentaria y focal ocupa el 9% de estas. ¿Ok? Existe también un síndrome nefrótico, pero ese es el 30, que también lo tenemos que ver, el cual abarca un 37%. Prácticamente después de esto, pues la insuficiencia renal, no se iguala con la insuficiencia renal. Entonces, las glomerulonefritis afectan principalmente a ambos géneros, pero en mayores de 65 años. Aparte de su origen, tenemos una clasificación que es por su evolución, dentro de la cual tenemos aguda, que comienza en un momento conocido y habitualmente con síntomas claros. Conocido y síntomas claros. Suele cursar con hematuria, a veces proteinuria, edemas e hipertensión. También incluso una insuficiencia renal. Tenemos también subaguda, la cual suele tener un comienzo menos claro, y hay un deterioro de función renal progresivo. Quiere decir que la función del riñón se va a ir deteriorando hasta que ya no funcione. ¿Ok? ¿En qué tiempo? En semanas o meses. Aquí el detalle de esta, por ejemplo, es que pues no hay mejoría. Tenemos la tercera, que se llama crónica, que está independientemente del comienzo. Obviamente, al ser crónica, hablamos que tiene una evolución de años. También suele cursar con hematuria, proteinuria, hipertensión e insuficiencia renal. Aquí lo que diferencia la aguda de la crónica, pues prácticamente va a ser su tiempo de evolución. ¿Okay? Crónica, acuérdense que es año, y aguda pues prácticamente días, horas, días. Como les decía yo, entonces, la glomerulonefritis es como un conjunto de enfermedades que dañan de signos y síntomas que dañan al glomérulo. ¿Okay? También tiene una clasificación histológica en la cual no me voy a meter demasiado, porque pues tendríamos que hablar cada una de ellas, pero en este video no será.
Tenemos entonces, según su histología, acuérdense que histología es un estudio que se hace directamente al tejido, lo cual nos va a hacer dividir las glomerulonefritis en proliferativas y en no proliferativas. Dentro de las proliferativas, cuando hablamos de epidemiología, se las mencioné, tenemos, por ejemplo, glomerulonefritis mesangial, que se activa prácticamente por inmunoglobulina tipo A e inmunoglobulina tipo M. Tenemos también glomerulonefritis membranoproliferativa o mesangiocapilar. Esto prácticamente es, recuerden, el daño del tejido. ¿En dónde está el daño? ¿En qué parte del tejido exactamente? ¿Okay? Glomerulonefritis postestreptocóxica, que como su nombre lo dice, ha sido el daño en el glomérulo después de la presencia del estreptococo. ¿Okay? Y extracapilar. Dentro de las no proliferativas vamos a tener de cambios mínimos, segmentaria, membranosa o extramembranosa, que en esta parte que hablamos sobre la epidemiología se las mencioné. Pero bueno, a grandes rasgos esas son. Su clínica. La expresión clínica de las glomerulonefritis es prácticamente la combinación de hematuria, que sabemos que hematuria es la presencia de sangre, hemato es sangre en la orina, ya sea de macroscópica o microscópica. Macroscópica, que la orina se vea, que tú la puedas ver como roja. Microscópica, que a tu visión no se vea rojo, pero que exista a nivel microscópico. Ok, prácticamente normalmente, no, espérame, es que no enfoca. Por ejemplo, obviamente esta orina ya es bastante sedimentada, o ¿cómo le llaman? No es sedimentada, concentrada, esa es la palabra, ¿ok? Y cuando nosotros tenemos hematuria macroscópica, pues obviamente se va a ver rojo, la orina se va a ver roja, ¿ok? Existe microscópica porque a simple vista ustedes lo ven amarillo, pero a nivel microscópico vamos a encontrar la presencia de eritrocitos. Ok, entonces hematuria, también proteinuria. Bien, proteinuria es un término obviamente en el que habla sobre la presencia de proteínas en la orina. ¿Qué sucede? Para que ustedes puedan entender ese tema tenemos que conocer súper bien la fisiología. Glomérulo tiene 3 capas que filtran, ¿va? Una es la membrana basal, la otra son los podocitos y la membrana endotelial. Bueno, funciona como 3 tipos de red. Cada una de estas entonces va a ir deteniendo ciertas partículas. Creo que si se los enseño será un poco más fácil. ¿Se dan cuenta? Este es el glomérulo, otra vez. Y aquí está, estas son sus capas. ¿Ok? Tenemos la azulita que ven ustedes acá, es la membrana basal o lámina basal. La que nosotros vemos de este lado. Encontré esta imagen que estaba un poquito más clara. Entonces, esto es lo que les estoy explicando. Prácticamente tiene 3 capas, ¿ok? Esta cosa que ven acá ustedes con puntos, esto es el endotelio fenestrado. Fenestrado porque tiene fenestras, tiene orificios, ¿ok? Aquí está manifestado como la capa más interna, por eso les decía endotelio, está hasta adentro. Lo gris que ven ustedes acá es la lámina, ya me salí. Me había salido. La gris que ustedes ven acá va a ser esta, la lámina basal o membrana basal, y por último todo lo amarillo son los podocitos, ¿ok? Estas cositas. Bueno, si te das cuenta, las 3 son 3 capas, que las 3 tienen ciertas dimensiones o ciertos orificios. Entonces, algunas cosas van a poder pasar y otras cosas no. Esto prácticamente es lo que va a permitir el paso, ¿ok? Esta parte que cortamos, digámoslo aquí, de esta
de este glomérulo, entonces, y le quitamos un pedacito, lo cortamos y vemos esto. ¿Ok? Cada una de estas, si se dan cuenta, es que está ya dentro de la cápsula de Bowman, que es lo amarillo, y lo que pueda salir de aquí por estos 3 capas, entonces es lo que va a ser, pues, expulsado de esta región del glomérulo, pero pasa a la cápsula de Bowman, y de la cápsula de Bowman ya se va hacia toda la nefrona. Espero que me entiendan. Espero que esté siendo yo, bueno, que lo esté intentando explicar bien. Entonces, a lo que iba es porque proteinuria. Esas 3 capas no van a permitir la presencia de proteínas. No se puede, no debe haber, porque por eso están esas 3 capas, ¿ok? Las proteínas tú las necesitas en el cuerpo. Entonces, si encuentras proteínas en orina, significa que esas 3 capas han sido lesionadas y que las proteínas están pasando, están siendo excretadas cuando no tienen que ser así. Las proteínas te sirven dentro del cuerpo. Si se están yendo hacia la orina, significa que hay un daño renal, significa que esas 3 capas no están íntegras y por eso están permitiendo la salida de las proteínas por la orina. También entonces se acompaña también de insuficiencia renal en caso obviamente de que se produzca. ¿Ok? Esas son las 3 características que tienen. A veces se asocia con hipertensión arterial en la tercera parte de estos casos. O sea, una tercera parte de los pacientes que tengan glomerulonefritis se va a acompañar también de hipertensión arterial. Entonces, los datos clínicos, estas 3 cosas básicas, los vamos a clasificar dependiendo de 6, digamos que enfermedades, ¿ok? Dentro de las cuales se encuentran alteraciones urinarias asintomáticas, hematuria macroscópica, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, glomerulonefritis rápidamente progresiva y glomerulonefritis crónica. Digamos que esta es una secuencia de eventos que nos puede llevar hasta una glomerulonefritis crónica. Entonces, el tratamiento prácticamente hay un tratamiento específico para cada tipo de glomerulonefritis que se van a obviamente especificar, pero digamos que va a depender del estadio de la glomerulonefritis y el tipo. ¿Ok? En primera instancia tenemos la dieta, en donde necesitamos hacer una restricción de sal, en caso obviamente de que exista hipertensión. ¿Ok? En caso de síndrome nefrótico, por ejemplo, hay que también quitar la sal, pero también se hace una restricción de líquidos, siempre y cuando exista edema. Acuérdense que edema es el acúmulo de líquido en espacio intersticial, que obviamente no debería haber. Entonces, si no se controla, si riñón no está excretando agua en forma de orina, entonces necesitamos quitar un poco de agua nosotros por la ingesta, porque de lo contrario, exceso de agua o una ingesta normal de agua va a hacer que exista más edema. ¿Por qué? Porque no se está excretando. ¿Ok? También en cuanto a la ingesta de proteínas, tiene que haber, sobre todo en síndrome nefrótico, una restricción de 1 gramo por kilogramo de peso del paciente al día. En caso de que exista insuficiencia renal, que saben que, quizás no lo sepan, pero insuficiencia renal es prácticamente cuando el riñón no está cumpliendo con el requisito de filtrar lo debido en un día, ¿ok? Entonces,
insuficiencia, no está funcionando adecuadamente. Cuando esto sucede, entonces deben ser 60 gramos al día de proteínas en este paciente. Obviamente, pues la intención es disminuir las calorías para evitar la obesidad, o si ya la tiene, pues disminuir el peso del paciente. Eliminar tabaco, y si dentro de lo posible, pues hacer ejercicio. ¿Ok? Se debe también tratar una hipertensión arterial. Bien, entonces también sería un adecuado tratamiento dependiendo de lo agregado. Por ejemplo, pues tratar la hipertensión ya sería con diuréticos o como tal antihipertensivos, ¿ok? También controlar la proteinuria, perdón. Ya hablamos aquí con la disminución en la dieta. Tratar la situación de la hiperlipidemia, que esa se hace con tratamiento de